la amabilidad de atendernos a esta hora de la mañana. Y lo podemos ver, doctor, qué gusto enorme. Saludos desde la ciudad de Guayaquil. ¿Qué le parece si arrancamos un poco? Parece que el ejercicio de la política en el Ecuador, ¿no?, se va derivando a temas de distracciones. Muchos entrevistados utilizan el término distractores, ¿no? Los distractores. Banalización del ejercicio público, TikToks y cualquier cosa superficial, menos aquello a lo que hemos estado acostumbrados acá en el Ecuador, que es tomar este asunto de la administración pública, del manejo y de la conducción política con total seriedad. Me gustaría tener una lectura de su parte porque para muchos como que no tiene importancia. Yo creo que esto es un tema elementalmente importante. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda su audiencia. Bueno, voy a salirme un poquito de mi campo, ¿no?, que es el derecho penal. Se me hace esta pregunta, pues no puedo evadirla, pero sí, es verdad, ¿no? Vivimos tiempos en donde parece que es más importante la forma de comunicar que lo que realmente se comunica, ¿no es cierto? Parece que no es tan importante resolver los problemas de la gente, sino lo más importante es sacarles una sonrisa, no sé, pues es tener muchos likes, ¿no es cierto? Y esto, al final de cuentas, lo que hace es devaluar el ejercicio de la política. Así que sí, yo comparto con ustedes, es una sensación que quizás a las personas un poco mayores ya digamos, a cierto punto nos molesta incluso esa banalización de la política cuando, estando en momentos tan críticos, las primeras autoridades del Estado salen con cosas que ya rayan en la payasada y realmente sí molesta. Claro, y ¿por qué esto termina, no? Y se lo pregunto porque justamente termina incidiendo, influyendo en todos los órdenes de la vida de los ecuatorianos, ¿no? Totalmente en todo termina teniendo una influencia tremenda. Entonces, un poquito por eso era la necesidad de escuchar pues esa línea de pensamiento suya, doctor. Ahora sí, metiéndonos de lleno en lo que tiene que ver con los temas pues de su expertise. Justamente estos últimos días se ha estado hablando muchísimo, ¿no? Ya el presidente de la República anunciaba la construcción de la primera cárcel de alta seguridad, ¿no?, acá en la provincia de Santa Elena. Le pregunto, la forma como se está enfrentando esta parte, ¿no?, del tema de seguridad, que no es todo, por supuesto, pues, ¿cómo la ve exactamente, doctor? Bueno, creo que sí es necesaria la construcción de esta cárcel. Creo que uno de los problemas, todos lo tenemos claro, que uno de los problemas más importantes que hemos tenido en el combate al crimen ha sido precisamente los problemas del régimen penitenciario. Y como hace algunos años empezamos a ver estos niveles de violencia altísimos en la cárcel dados, se habían tomado los criminales, los grupos criminales se habían tomado las cárceles, y que ya se decía hace algunos años que esto va a salir a las calles, y eso fue exactamente lo que ha pasado, ¿no es cierto? Había una predictibilidad sobre aquello. Y si bien uno pensaría que es más fácil, digamos, controlar lo que ya tenemos, ¿no es cierto?, parece que eso es mucho más complejo, y entonces la alternativa que nos plantean es la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, en donde, empezando desde cero, ¿no es cierto?, se supone que estas cárceles nos van a brindar más seguridad para ponerlos ahí. Entiendo que es una cárcel para 800 personas, y entonces seguramente ahí van a ser trasladados los criminales de más alta peligrosidad. Así que yo creo que esto es positivo, de ninguna manera es lo único con lo cual se puede solucionar los problemas de seguridad, pero creo que es una medida emergente y me parece adecuado que se empiece ya con su construcción. Ojalá lo más pronto pueda ser terminada y podamos ver resultados, ¿no es cierto?, que esto también tenga que repercutir en el control de los otros centros carcelarios, porque insisto, tendrán que ser llevados los más peligrosos, sacarlos de los centros carcelarios, llevarlos acá, y con eso pues brindarnos seguridad en todo el sistema penitenciario. Ojalá que tengamos resultados lo más pronto posible.
Claro, se vuelve imprescindible, ¿no? Para la seguridad del resto de ecuatorianos que precisamente esto sea exitoso. ¿Cómo ve, en cambio, la forma en la cual debe funcionar la operatividad en el resto de centros carcelarios del país? Y digo esto porque, por ejemplo, ese concepto, ¿no?, de rehabilitación social, aquí vamos a coincidir definitivamente, no existe, no se ha hecho nada por aquello, ¿no? Vemos como lamentablemente, en algún momento decíamos nosotros, aquí bienes del Estado se pudren, había, por ejemplo, por citar un simple ejemplo, ¿no? La gran infraestructura que se adquirió para los medios de comunicación escritos del Estado años atrás, se están pudriendo aquí en la avenida Carlos Julio Arosemena, acá en Guayaquil. Nosotros decíamos, pero ¿por qué rayos no utilizar esa infraestructura, no ponerla operativa en un centro carcelario para que los reclusos tengan la posibilidad de trabajar, de estar distraídos, de poder incluso pagar su alimentación? Entonces vemos que aquí preferimos dejar que las cosas se deterioren y tenemos pues a todas las personas privadas de la libertad pues divagando sin hacer absolutamente nada, y tenemos este gravísimo problema que no los ayudamos en aquello que conceptualmente se conoce como rehabilitación social. Y es verdad lo que usted dice, no tenemos en este momento realmente una rehabilitación en nuestros centros penitenciarios. Yo sé que esto a la gente, a la ciudadanía, incluso hasta le molesta, no solo que no lo entiende, sino que le molesta pensar en que los presos tengan que ser rehabilitados, pero bueno, eso dice nuestra Constitución, y nos guste o no, hay que cumplirla. Pero también es verdad que los problemas que tenemos en el régimen penitenciario, este momento, el de rehabilitación, es un problema secundario, porque este momento lo primero que tenemos que hacer es recuperar el control, y para eso está, ¿no es cierto?, la construcción de esta nueva cárcel. Así que ojalá pronto podamos tener resuelto este problema del control del sistema, porque las cárceles están controladas por los grupos criminales. Esto es algo que también es una triste verdad, que los últimos gobiernos no han podido solucionarlo, ¿no es cierto?, porque no es un tema fácil, y este gobierno tampoco lo ha podido solucionar, y tampoco es culpa de este, ¿no? Pero lo cierto es que el problema de rehabilitación, que es el fin del sistema penitenciario, así tiene que funcionar, es verdad, pero hoy por hoy lo urgente es recuperar el control para después preocuparnos por el sistema de rehabilitación. Y claro, por supuesto, hay que trabajar en eso, de tal forma, bueno, en este momento hay problemas mucho más urgentes que el control, que es el de la alimentación, ¿no es cierto? Y usted se imagina qué puede pasar con los presos sin alimentación. ¿Qué creen que van a pasar? Va a haber revueltas, van a haber masacres si es que no se les da las condiciones mínimas para que estas personas puedan sobrevivir. No nos olvidemos que finalmente son seres humanos, que seguramente muchos de ellos han cometido crímenes atroces, pero hay muchos otros que están ahí por circunstancias, vamos, microtráfico de drogas, robos de celulares, es decir, hay circunstancias especiales también que hay que atender, y no nos podemos olvidar que se tratan de seres humanos que merecen por lo menos tener las comidas suficientes para poder sobrevivir. Claro que sí, por eso decíamos, ¿no?, hacer esa selección, los reclusos peligrosos en cárceles de máxima seguridad, pero para el resto, y teniendo estas consideraciones de las que estamos hablando, pues ir con estos procesos de rehabilitación. 7:10, permítame, Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Doctor Encalada, buen día. Bueno, ya ahí un poco anticipó Alberto Quintana en el tema de definitivamente cómo buscar un punto de equilibrio entre mejorar el tema del hacinamiento, porque definitivamente pues hoy en las cárceles no hay cama para tanto recluso, y es por eso que vemos también deambular por ahí ciertos delincuentes que, como no reúnen todas las pruebas, ahora que supuestamente el sistema judicial reclama para meterlo preso, pues los mandan para afuera. En todo caso, este inicio de construcción que se ha anunciado, ¿en qué definitivamente nos puede abonar o mejorar el sistema carcelario que hoy en día tenemos? Más allá de que represente, ¿no, verdad?, una nueva estructura. Yo creo que es una buena noticia. Es una buena noticia desde el punto de vista de que vamos a tener la posibilidad de recuperar el control del sistema penitenciario, ¿no es cierto? No, lo que no puede convertirse es en esto que mucha gente piensa, ¿no es cierto?, que es la posibilidad de embodegar los sospechosos en las cárceles, es decir,
un poco bajo esta lógica de lo que funciona en El Salvador, ¿no es cierto?, en donde hay cárceles enormes en una desproporción comparada con la población del país, ¿no es cierto? El Salvador en este momento creo que es el país con más presos por habitante en el mundo. Y entonces no podemos esperar que se trate de un lugar en donde nosotros vayamos a meter a todos los que sospechamos que tienen alguna relación con el crimen, sino que sirva para trabajar de una manera inteligente, ¿no es cierto?, para descongestionar el resto de las cárceles, tener el control absoluto, porque empezando desde cero tenemos muchas más posibilidades de tener el control de esta cárcel, ¿no es cierto? Y entonces esto puede significar que podamos finalmente, el Estado ecuatoriano, recuperar el control de todo el sistema penitenciario, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que en las cárceles se han convertido en los centros de operación de los criminales, ¿no es cierto? Entonces, quitarles los cuarteles a los criminales es muy importante de cara a enfrentar el crimen ya en las calles. Así que es una buena noticia, pero esperamos que lo hagan de una manera inteligente y no utilizarlo como una bodega para seres humanos. Claro que sí, hay que darle el otro sentido, ¿no? Aunque definitivamente pues ahí también hay situaciones de discrepancia entre la opinión pública. En todo caso, el Centro de Privación de Libertad de Santa Elena tendrá una inversión de $52 millones y el área total de construcción es de 16.2 hectáreas. También prevé que este centro de privación, este nuevo, que creo que estará aproximadamente en un año su construcción, tenga toda la tecnología posible. ¿Cómo hacemos ese control del que usted habla para que no se beneficien, así es, esos grupos que desde las cárceles ahora operan internamente? Claro, el tema es que tienen que tener los recursos económicos para poder operar, porque es curioso, ¿no? Si uno lo ve en perspectiva, uno ve que las cárceles, la de Guayaquil, la penitenciaría, el complejo de la penitenciaría del litoral, o la cárcel de la Tacunga son cárceles nuevas. ¿No es cierto? Es decir, esto no estamos hablando de una renovación, ¿no es cierto?, de cárceles de hace 100 años, 50 años, no, son apenas hace 10 años que están funcionando estas cárceles, estos dos complejos están los más grandes del Ecuador y sobre los cuales hemos perdido el control. Entonces, en esta nueva cárcel, ojalá, ¿no es cierto?, que se cuente con los recursos económicos para que esto no suceda, ¿no es cierto? Es decir, que puedan aplicar todos la infraestructura tecnológica, todos los sistemas de seguridad para mantener el control, porque el momento que se descuida el sistema es que pasan estas cosas, ¿no es cierto? Y en las cárceles estas grandes, de la Tacunga y de Guayaquil, me parece que lo que pasó fue que en un poco tiempo nos descuidamos por falta de recursos económicos, ¿no es cierto? Quizás por falta de una política criminal, pero en un poco tiempo perdimos el control y se nos ha hecho imposible recuperarlo. Así que lo principal es no perder de vista la necesidad de atender y de controlar este nuevo sistema. Insisto, las cárceles anteriores son apenas de 10 años. Claro que sí. Ahí está, sí, definitivamente hay que concentrar todo el esfuerzo en política pública que obviamente pues nos dé una respuesta al resto de la población que no están dentro del sistema carcelario. Le agradecemos al doctor Encalada, Alberto, por esta importante entrevista. Por supuesto que sí, doctor. Fuerte abrazo, que tenga una semana muy productiva. Gracias por sus puntos de vista. Gracias, buen día a todos ustedes. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Ahí estaba el doctor Pablo Encalada Hidalgo, experto penalista de nuestro